Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con la disertación de las Escrituras. Y quisiera, hermanos, que hiciéramos una oración, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos mantenga concentrados en esto, porque a veces hay pasajes difíciles y hay pasajes fáciles. Y lo importante es que nosotros podamos ir a la palabra y entenderla, y eso se logra con la ayuda de nuestro Señor también. Entonces vamos a orar para que el diablo no nos ponga a pensar en otras cosas hoy o nos ponga a dormir. Espero que no pase eso. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo en esta mañana. Y queremos, Señor, que tú nos reveles tu palabra, nos hables a través de esta revelación que tú ya has dejado escrita, y que podamos, Señor, tener ese conocimiento que tú nos quieres transmitir sobre todos estos temas tan importantes para nuestra vida espiritual, para el don de la vida eterna que tú nos has dado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 1 y hemos llegado al versículo 18. Estamos llevando una serie de mensajes a través de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Una serie de mensajes de carácter expositivo. Y vamos a tratar hoy del versículo 18 al 31, con la ayuda del Señor. Bien, la revelación de la palabra de Dios nos enseña que el pecado es un poder incapacitante para hacer lo bueno. El pecado incapacita para agradar a Dios. Y alguien dijo que el pecador irredento, la persona que no ha sido salva, se parece a un ave a la que le han cortado las alas, porque está completamente incapacitada para hacer lo que es su naturaleza. Y también la Biblia dice que inclusive mucho más allá, está muerto en delitos y pecados. Esa es la situación. Y la única solución es el Evangelio de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje del Evangelio? Antes de mirar aquí 1 Corintios donde estamos, les invito a mirar Romanos capítulo 18. ¿Cuál es este mensaje del Evangelio? Romanos capítulo 10, versículo 8. Porque me parece que allí hay un resumen de lo que es el mensaje. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:8, dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera que este es el mensaje con el cual se fundó la iglesia después de la ascensión del Señor, y es el mensaje que tenemos la responsabilidad de predicar siempre. Ahora, veamos algunas características de este mensaje que están aquí en 1 Corintios 18. Ahora sí vamos a mirar allí. La primera característica de este mensaje, según el apóstol Pablo nos lo enseña aquí, es que el mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso para salvar. Poderoso para salvar. Uno escucha el mensaje del Evangelio y es el medio que el Espíritu Santo utiliza para llevarlo a uno al arrepentimiento y a Cristo.
Sin embargo, este mensaje no salva a los incrédulos. No salva a los incrédulos. ¿Qué dice el versículo 18? Vamos a leerlo. Dice, porque la palabra de la cruz. ¿Cuál es la palabra de la cruz? El mensaje que acabamos de leer hace un momento. Que Cristo vino a este mundo, dio su vida en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos, y si creemos en Él, tenemos la vida eterna. Esa es la palabra de la cruz. Entonces dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El mensaje del Evangelio es una locura a los que se pierden, a los incrédulos. Realmente para los incrédulos este mensaje es una tontería. Así lo ven. Ahora, en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando Él vino a predicar aquí, cuando empezó la iglesia, el mundo era el mundo grecorromano. Había una cultura que se llamaba la cultura grecorromana. De manera que el Evangelio fue predicado a los griegos, a los gentiles y a los judíos. Y cada una de estas personas tenía una perspectiva diferente del mundo. Por ejemplo, a los judíos, el Evangelio fue predicado primero a los judíos. Específicamente aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente, vamos a leer el versículo 19. Leamos otra vez el 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Entonces aquí el apóstol Pablo lo primero que menciona es y pregunta, ¿dónde está el escriba? Y el escriba era pues el judío, específicamente aquellos hombres importantes, doctos, porque los escribas eran los encargados de transcribir la ley de Dios, eran hombres sumamente cultos. ¿Y qué pedían los judíos en los tiempos de Jesús? Abajo en el versículo 22 dice, vamos a saltar y regresar, dice, porque los judíos piden señales. Nosotros sabemos, leyendo la palabra de Dios, que los judíos siempre esperaron un Mesías, un Salvador que llegara con grandes señales y milagros estupendos del cielo. Por eso, rápidamente podemos mirar Mateo capítulo 12, 38. Mateo 12, 38. Es un ejemplo de lo que estamos diciendo, una anécdota. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Los judíos siempre esperaban que el Mesías, cuando llegara, hiciera grandes prodigios a los ojos de él y maravillas y cosas espectaculares. Pero el Señor les dice que no les dará ese gusto, sino que tendrán que escuchar el mensaje del Evangelio y creer en él. Y por eso los judíos, muchos de ellos, como los escribas y los fariseos, se burlaron de Jesús. Una segunda clase de personas a los que se predicó el Evangelio fue a los griegos. Los griegos. ¿Y cómo eran los griegos? Nosotros sabemos que los griegos eran los filósofos de la época. Eran los sabios en los tiempos de Jesús. Ellos tenían la respuesta para todas las cosas basados en su filosofía. Eran los grandes pensadores de la época.
¿Qué pedían los griegos en los tiempos de Jesús? Abajo en el versículo 22 lo dice. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es decir, los griegos pedían una razón de las cosas. Eso era lo que les interesaba. Así que si alguien iba a ellos con un mensaje, tenía que ir con argumentos razonables, lógicos, científicos. De manera que estos griegos filósofos, cuando escucharon el Evangelio, su reacción fue reírse de semejante locura. A los griegos, a los filósofos griegos les parecía algo incoherente y sin lógica ese mensaje del Evangelio. Porque ellos decían, ¿cómo es eso? Que el Dios, aunque ellos no creían en el Dios Padre, sino que creían en Dios como la energía universal, la inteligencia universal, como lo perfecto. Decían, ¿cómo es posible que lo perfecto pueda venir a este mundo? Este es un mundo malo, contaminado, imperfecto. Es imposible que lo divino pueda venir y reunirse con este mundo terrenal, imperfecto, malo. Por eso ellos nunca aceptaron la encarnación del Señor. Ellos decían, ese evangelio que predican estos cristianos es algo loco. ¿Cómo así que Dios que hizo las cosas es ahora está aquí representado en un hombre, encarnado en un hombre? Eso era una idea repugnante para los griegos y por eso era locura para ellos. Sin embargo, esa sabiduría humana, dice aquí el apóstol Pablo, es nada ante la sabiduría de Dios. Versículo 19. Vamos a mirarlo, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que la sabiduría humana, la sabiduría que la gente pide, todo este mundo con su sabiduría humana nunca conoció al verdadero Dios. De manera que, por eso Pablo dice aquí que el mensaje del Evangelio no es para los que se pierden, no es para los incrédulos, porque es un mensaje divino. Por eso aquí en el versículo 20 él hace una pregunta, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están los que discuten y no creen? ¿Dónde están? Y nosotros sabemos que entre los griegos había unos filósofos llamados los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Eran expertos en la controversia, en la discusión, en enredar las cosas. De ahí viene la palabra sofisma. Entonces, ¿qué es un sofisma? Un sofisma es algo que parece verdadero pero es falso. Y estos personajes se creían entonces los sabelotodo. Enredaban las cosas y hacían que la mentira pareciera verdad. Y discutían todo y convencían a los demás. Pero lo que ellos enseñaban era un mensaje humano, terrenal, no era el mensaje divino de Cristo. Por lo tanto, su sabiduría, la de los griegos y de todos ellos, esa sabiduría era la que estaba loca. Ese mensaje que a ellos les parecía loco, que era el mensaje del Evangelio, era precisamente el medio usado por el Señor para salvar a los que creen. Y el asunto es este, porque es lo que Pablo pregunta aquí. Si el mundo fuera tan sabio, ¿por qué tenemos un mundo malo? Las guerras, la delincuencia, la injusticia, el odio, la crueldad,
la gente mentalmente enferma, las drogas, el alcohol, todo lo que este mundo vive. ¿Por qué tenemos un mundo tan malo si la sabiduría del mundo es tan buena? Pero toda la sabiduría humana, es lo que está diciendo aquí Pablo, nunca pudo ni podrá solucionar el problema del hombre, y el problema del hombre es el pecado. Nadie ha sido salvo de sus pecados con discursos políticos, con discursos filosóficos o con discursos éticos de este mundo. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 20, en la segunda parte, Pablo dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. De manera que, como la sabiduría humana no puede salvar a nadie, Dios sí lo hizo a través de la cruz. Por eso que dice el versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque no quiso el mundo creer en Él, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el método de Dios. El método que a ellos les parecía loco, ese es el método de Dios para salvar a los que creen en la predicación del Evangelio. Y es un poder de Dios para los que son llamados. Leamos el versículo 23. El apóstol dice, pero no, dice, en el 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría para los problemas de este mundo. 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De manera que este mensaje, dice el apóstol, este mensaje que parece ridículo y estúpido, como les parecía a esta gente en esa época y ahora también, ese mensaje es el poder de Dios para salvar a todos los que creen en Cristo. Porque a través de la gracia eficaz, el Espíritu Santo regenera a los hombres, les muestra la necesidad de la salvación en Cristo. Y si no creen, quedarán ignorantes y morirán en sus pecados. Y es por eso que Pablo afirmó algo en Romanos 1:16. Miremoslo rápidamente. Romanos 1:16. ¿Qué dijo Pablo en otra carta, en Romanos? Romanos 1:16. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso está claro en las Escrituras. Ahora, regresando nuevamente a nuestro texto de Primera de Corintios. Este mensaje del Evangelio es un mensaje desconcertante. Es un mensaje que desconcierta a la gente. Leamos el versículo 25. Dice Pablo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este mensaje del Evangelio, que para muchos era locura, tontería, y que es el poder de Dios para salvar, deja a la gente, a mucha gente perpleja, porque no corresponde a las expectativas del mundo. ¿A quiénes ha escogido Dios para entregar este mensaje divino? No a los sabios de este mundo,
sino a hombres que no tenían una gran educación, ni elocuencia, ni riqueza, ni dinero, ni fama, ni poder. Nosotros sabemos que los 12 apóstoles eran gente humilde y sencilla, y se burlaron de ellos, y muchos le dijeron: estos son hombres sin letras, son hombres del vulgo. ¿De dónde están saliendo con este mensaje? Por supuesto que al comienzo de la iglesia había algunos ricos, pero los ricos al comienzo, cuando comenzó la iglesia, eran 1 entre 100. Por eso que dice el versículo 26. Nuevamente, Pablo le dice a ellos: pues miren, hermanos, vuestra vocación o su llamamiento, que es lo mismo. Eso quiere decir vocación. Dios los ha llamado. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿No? Es decir, entre los primeros cristianos no había gente muy importante, parece, pero fue a muchos de ellos que Dios escogió. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que es un mensaje que desconcierta? Porque en el versículo 27 sigue diciéndolo una cosa similar. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen que saben mucho. Y cuando habla de que lo necio, la raíz griega de la palabra necio quiere decir es lo tonto, lo estúpido. Dios hace todas las cosas de manera diferente a lo que el mundo cree. Él escoge lo tonto, lo estúpido para avergonzar a los sabios, porque nosotros tenemos la verdad y los que se creen sabios tienen la mentira. Y el hecho es que cuando una persona que se cree pudiente e importante, que se siente sabia y docta, esa persona, cuando por la gracia de Dios se convierte a Cristo, se da cuenta que el que estuvo en el error y el estúpido era él, porque eso sucede cuando uno conoce la verdad del Evangelio. Y sigue diciendo aquí también en el versículo 27: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a los que se creen fuertes. Es decir, Dios escoge a aquellos que no pueden jactarse de su nacimiento y de su familia, que no tienen títulos honoríficos que los engrandezcan, ni propiedades ni posesiones. Esa fue una realidad de los primeros cristianos, empezando por los apóstoles. Y es una realidad que nosotros vemos hoy en día también. Vemos esa realidad en nuestro propio país. Por ejemplo, yo no sé de alguien que pertenezca a las familias adineradas y elitistas de este país que se hayan convertido. Aquí hay unos apellidos de abolengo. No conozco ninguno que se haya convertido al Señor. Gente importantísima, los más ricos del país, no conozco que se hayan convertido al Señor. No les interesa el Evangelio. Claro, ellos están en su religión católica, pero uno les va a hablar de estas cosas y les parece algo sin sentido. Ahora, son iguales a los fariseos. En Juan capítulo 12, versículo 42. Juan 12, 42. ¿Qué dijo el Señor? Aquí en Juan 12, 42, el Señor dice que el Evangelio estaba siendo predicado a muchas personas importantes.
Y en el 42 dice lo siguiente: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Es decir, hubo gobernantes que creyeron en el Evangelio, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo he evangelizado a personas importantes y el Espíritu Santo les ha hablado, y hay momentos en que han dicho, no, esta es la verdad, pero muy sinceramente me han dicho, mire pastor, todo lo que usted dice es cierto, pero yo no puedo ir a esa iglesia ni puedo volverme cristiano porque es que yo tengo mis relaciones sociales y mis relaciones económicas, mis relaciones políticas. Yo soy importante y voy a perder todo eso si yo me meto a la iglesia, y sobre todo una iglesia que no es católica. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está denunciando aquí. Y también dice, volviendo a nuestro texto allá en el versículo 28, él ha venido diciendo entonces, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. La gente pudiente es la que menos cree en el Evangelio, tristemente, a menos que Dios haga una obra poderosa, y la hace si Dios quiere. Dios no escoge a veces a las personas que brillan por su erudición, por sus títulos, por su posición económica y social, aunque sí lo hace a veces, pero no la mayoría. Uno lee, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 5, miremoslo. Mire lo que dice Santiago. Dice, hermanos míos amados, dice a la iglesia, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es una cosa curiosa, pero al comienzo de la iglesia la mayoría eran pobres, de la gente de abajo, como decimos nosotros hoy. Pero precisamente de entre ellos es que Dios sacó el cuerpo apostólico para fundar la iglesia. Así las cosas, ninguna persona puede pensar que ha contribuido en algo para su salvación. Todo lo que nosotros tenemos se debe a la soberana gracia de Dios. Nosotros no tenemos nada de qué jactarnos. Por eso que dice en el versículo 29, Pablo, para sellar esto que ha venido diciendo, él dice que Dios no ha escogido a la gente importante, sino que ha escogido el mensaje loco del Evangelio, ¿no? Ha escogido también lo más necio, lo más despreciable, lo más vil. Y el 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie se sienta orgulloso. Nosotros no hemos ayudado a Dios en nada, por lo tanto, Él no nos debe nada. Vamos a leer Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito, capítulo 3, versículo 4. Y vale la pena leer desde el 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Es decir, éramos tontos y estúpidos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, la vida en el pecado es una vida miserable. 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
cuando el Señor vino a este mundo a dar su vida en la cruz por nosotros. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es. Y un último punto, hermano, es que este mensaje del Evangelio, que a mucha gente le pareció algo loco, tonto, estúpido, pero que es el mensaje que Dios tiene para salvarnos, porque Cristo ha muerto en la cruz y ha dado su vida por nosotros. Es un mensaje que glorifica a Cristo. Hoy en día nosotros reconocemos, los que hemos tenido esta experiencia de salvación, hoy reconocemos que el poco valor que nosotros podamos tener se lo debemos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, a mí no me importan los títulos, no me importa ser judío, no me importa ser fariseo, no me importa eso. Para mí eso es un montón de basura. El poco valor que tengo ahora es pertenecer a Cristo. Porque el Señor lo ha hecho todo por nosotros. Si usted es un verdadero cristiano, usted debe entender, como dice allá el versículo 30 de nuestro texto, 1 de Corintios, otra vez. ¿Qué dice el versículo 30? Si usted es un verdadero cristiano, dice, mas por Él, o sea, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús. Usted está en los caminos de la salvación y está en la iglesia, es por la gracia de Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Solo por Él entonces hemos recibido todas estas cosas. Primero, hemos recibido la justificación. Si usted es un verdadero cristiano, y digo verdadero cristiano porque es que hoy en día ya uno no sabe quién es verdadero cristiano, tristemente. Acuérdese que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Habrá mucha gente que en el último día dirá, Señor, pero yo iba a la iglesia, pero yo hacía mis oraciones, y el Señor dirá, yo a usted no los conozco. Si usted es cristiano, usted ha sido justificado. ¿Por qué razón? Siendo usted un pecador condenado, enemigo de Dios, sin paz en su corazón, Dios lo ha justificado a través del sacrificio de su Hijo, Jesucristo. ¿Y por qué? Porque por la gracia de Dios usted escuchó el Evangelio y usted creyó. Ahora Dios no lo mira a usted como un renegado, no lo mira como culpable, sino lo mira como su Hijo, a quien Él ha justificado. Pero además, si usted es un verdadero cristiano, Dios lo ha santificado en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Habiendo usted vivido una vida inmunda, entregado a Satanás, viviendo en la carne, ahora que Dios lo ha justificado, usted ha empezado a vivir una vida santa, es decir, una vida nueva, una vida con Dios, una vida mejor. El Espíritu Santo que usted ha recibido por haber creído está santificándolo cada día, al tiempo que usted está arrepintiéndose y apartándose de todo lo que destruye su vida y que prohíbe la palabra de Dios.
si está siendo santificado. Dios está fortaleciendo su voluntad para que usted viva una vida santa. La gracia de Dios no solamente lo pone en paz con Él, sino que además trae grandes beneficios al alma y al cuerpo. Si es cristiano, Dios lo está santificando y lo ha santificado. Y dice aquí también que si usted es un verdadero cristiano, Dios lo ha redimido. Eso quiere decir que Dios lo ha libertado. Viviendo en el pecado, usted era esclavo de ese pecado y de Satanás. Usted no tenía el conocimiento ni la voluntad. Era manejado por las fuerzas diabólicas de este mundo. Vivía en la ignorancia, sin voluntad, engañado, pero el Señor lo libertó, es decir, lo redimió. Por eso en Juan 8:34 vamos a mirarlo. Juan 8:34. Mire lo que dijo el Señor en una ocasión, predicando el Evangelio. Juan 8:34. Dice, Jesús les respondió a los judíos: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, si uno vive una vida inmunda en los vicios, en el pecado de la fornicación, el adulterio, los vicios, cualquiera de estos pecados de la carne, uno es esclavo de ese pecado. Dice, y el esclavo, el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente el Señor puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Igualmente Romanos 6:17, unas páginas adelante, Romanos 6:17. ¿Qué dice Romanos 6:17? Dice, podemos leer desde el 16. El apóstol hace una pregunta aquí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, uno tiene que tomar todos los días, si es un verdadero cristiano, todos los días esas decisiones. ¿A quién voy a obedecer? Al pecado, pues voy a ser esclavo del pecado. A Dios, voy a ser de Dios. 17. Y Pablo dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso es la redención, la liberación. Bueno, ¿y todo eso para qué? Para la gloria de Dios. Como dice aquel versículo 31, al final de 1 de Corintios donde estamos. Dice, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todas las cosas que el Señor hace en la vida nuestra no es para nosotros, es para la gloria de Dios, porque Él ha querido hacerlo. Por eso ese fue uno de los lemas de la Reforma, ¿no? La Reforma dijo, sola Escritura, sola fe, solo Cristo, y todo para la gloria de Dios, dijeron los reformadores. Por nosotros mismos no podemos hacer nada para nuestra salvación, porque el pecado es un poder esclavizante. Solo Cristo es nuestro Redentor. Es lo que dice la Escritura. Conclusión, hermanos, a esto. Si usted es un verdadero cristiano, es porque Dios lo llamó con su gracia salvadora. Le dio la fe para creer.
lo regeneró y le dio una vida nueva. Y usted creyó en el Señor con la fe que Él le dio. Y usted se ha arrepentido de sus pecados. Todo porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la primera cosa que queda clara aquí, en este pasaje. Si Dios lo ha escogido para salvación, no es porque Él vio que usted y yo éramos buenos. La Biblia dice que no hay bueno ni uno solo. Dios lo llamó a usted fue porque tuvo misericordia y lo sacó de su desgracia. Usted no tiene nada en qué gloriarse, en nada de qué jactarse. Si usted es un verdadero cristiano, es porque Dios lo ha justificado por su gracia. Es decir, Dios lo ha perdonado. Y Dios lo está haciendo santo. Y Dios lo ha libertado de la esclavitud del pecado. Eso es el Evangelio. Y si nosotros no estamos en ese plan, no estamos en nada. No estamos en nada. Y es por eso, hermano, que la Biblia es muy clara. La Biblia dice, hoy, nuestro Señor te dice, arrepientas y crea en el Evangelio. Arrepientas y crea en el Evangelio. Deje de hacer lo malo. Escuche bien, deje de hacer lo malo. Y corra a los brazos de Jesús porque Él es el Salvador. Si no lo hace, su vida será miserable. Va a terminar muy mal. Y de nada le servirá venir a la congregación a escuchar la palabra de Dios. De nada le servirá pertenecer a esta iglesia si usted no hace eso que acabo de decir. Porque hay gente que escucha y siguen las mismas, ¿no? Y entonces van a las iglesias, a los cultos, y los pastores allá diciendo, no robe, no mate, no sea sinvergüenza, no sea esto, no sea aquello, pero nunca se arrepienten y nunca obedecen, aunque escuchan y escuchan, pero siguen en las mismas. Eso es burlarse de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Hay personas que pecan y se hacen los ciegos con su pecado. Pero ¿qué dice, por ejemplo, el Señor en el Salmo 50, 21? Salmo 50, 21. Salmo 50, 21. Aquí el Señor es uno de esos pasajes que a veces uno no los ha leído o pasa muy rápido por encima. Pero podemos leer desde el 16. Salmo 50, 16. Y ya con esto termino. Pero al malo dijo Dios, dice aquí. Al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. En otras palabras, ¿qué hace usted con la Biblia en la mano? ¿Qué hace usted con esas cosas? Pues usted aborrece la corrección, porque no se arrepiente. Y echas a tu espalda mis palabras. El malo escucha la palabra de Dios y no le pone atención, sino que la echa atrás. 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano.
contra el hijo de tu madre ponías infamia. Luego dice algo aquí espectacular, dice, estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, porque finalmente no hay nada que quede oculto. Así es que, hermano, no pierda más tiempo. No pierda más tiempo. ¿Usted está listo para hacer ese nuevo propósito en la vida? ¿No? Decir, Señor, yo en verdad creo en el Evangelio, que es poder de Dios para salvarme. En verdad, Señor, tenga misericordia de mí, perdóname, porque yo no soy nada. Soy un pecador a quien tú has mirado con tu infinita misericordia y con tu gracia. Por eso, Señor, ten misericordia de mí, porque solo en ti puedo encontrar el perdón, mi salvación, mi liberación y todo lo que el Señor ofrece. No pierda más tiempo. ¿Está listo usted a hacer ese nuevo propósito? Vamos a orar.